Hola, buenas noches. Hoy ya continuando con el segundo día del curso de la parte de geniturinario, nos acompaña el doctor Juan Pablo Sade, del Instituto Alexander Fleming, de la Unidad de Tumores Geniturinario, y hoy, más que nunca, día del cáncer de próstata, nos va a hablar de cómo secuenciar al paciente desde cáncer de próstata, castración resistente M0, hasta que se hace metastásico M1 el paciente. Así que Juan Pablo, todo tuyo y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias Martín por la invitación, es un gusto estar con ustedes hoy. He decidido dividir esta charla de hoy en tres partes. En la primera parte les voy a hablar de cáncer de próstata resistente a la castración M0. Diría que este no es un escenario frecuente, pero en donde recientemente han sido aprobadas 3 drogas y me parece que es un escenario que nos sirve para aprender algunas cosas y para dejar claros algunos conceptos. Una segunda charla de cáncer de próstata sensible a la castración metastásico, donde también ha habido muchas novedades, y finalmente el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, la última charla. Vamos a empezar con la primera. Mucho de lo que le diré, como también lo voy a decir en las otras charlas, tiene que ver con el consenso de Basilea, donde participé y bueno, justamente tocamos este punto. Esto también lo vamos a ver en las otras charlas, pero insisto en poner las cosas en perspectiva, para ver cómo cambió nuestro lenguaje. Todo empezó en el año 2004 con el docetaxel, cuando la sobrevida de un paciente era de apenas 18 meses. Voy a repetir esto varias veces porque nos muestra cuánto hemos progresado en esta enfermedad. Y estos eran el idioma que utilizábamos en ese momento, y decíamos pre-docetaxel, post-docetaxel, con docetaxel. No existía el M0 en nuestras cabezas en ese momento. Este es el idioma que usamos hoy en día. Estas son las etapas clínicas del cáncer de próstata por el Prostate Cancer Working Group, el 3 puntualmente, y entonces como ven cambió completamente el idioma. Tienen 3 cuadrados en azul, que es la etapa sensible a la castración, y después tienen los cuadrados en rojo, que son los resistentes, y hay un cuadrado en negro, que es el sensible, pero que debuta metastásico, que tiene un muy mal pronóstico, y por eso yo lo puse en negro. Y el cuadrado de abajo se agregó a esta categoría, que es el cáncer de próstata, que ya es resistente a la castración, pero que no tiene metástasis, que es el M0. Y en este escenario se aprobaron varias drogas y investigamos mucho en los últimos años, y por eso voy a hablar de él. Porque esta transición de M0, no metástasis, a M1 con metástasis, marca lo que es el fenotipo letal de la enfermedad, y es de lo que voy a hablar en la tercera charla, el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. ¿Cómo definimos a estos pacientes M0? Bueno, todo empieza por tener una testosterona sérica de castración, y este es un aspecto fundamental. La unidad de medida más frecuente son los nanogramos por mililitro, y consideramos que un paciente está químicamente castrado cuando tiene una testosterona menor a 0,5 nanogramos por mililitro. Luego, el cáncer de próstata resistente a la castración se establece por castración más uno de estos 2 criterios que tienen a los costados de su pantalla, o 3 aumentos consecutivos de PSA desde un nadir de 1, como ven a la izquierda, eso es progresión bioquímica, el PSA sube a pesar de tener una testosterona baja, o a su derecha, progresión radiográfica, empeoramiento de la tomografía o del centellograma óseo, eso es la progresión radiográfica. Obviamente, si hablamos del M0, esta parte no está, y estamos hablando solo de progresión química. ¿Cómo se define N0 metastásico? Entonces repasamos castración, lo más importante, niveles de castración, progresión por PSA, como vimos a la izquierda de la pantalla en la anterior diapositiva, y que no tenga metástasis, y esto es importante, por tomografía y centellograma óseo, que son los métodos de estadificación que más frecuentemente tenemos al alcance de la mano. ¿Cómo llegan estos pacientes a este escenario y por qué probablemente no deberían existir si hacemos las cosas bien? Bueno, los caminos son 2. El paciente con un tumor localizado, por algún motivo, no recibe tratamiento curativo, recibe tratamiento curativo de su tumor primario, luego hace una recaída bioquímica, y esa recaída bioquímica es tratada con castración o terapia de privación androgénica inmediata, y cuando progresa se vuelve un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. O el otro camino, solo le ofrecemos a ese paciente castración, no tratamos el primario con intención curativa, por algún motivo, ahora vamos a ver si eso es correcto, de vuelta hace una progresión bioquímica porque solo está castrado, y cuando hace una progresión bioquímica tiene un cáncer de próstata resistente a la castración
no metastásico, porque en realidad el tumor es el primario que no hemos tratado. ¿Es correcto entonces no tratar el primario? Analicemos ese camino. La respuesta es no. Estos, les voy a mostrar dos estudios. Este es el primero del intergrupo canadiense e inglés, que mostró que el primario debe ser tratado siempre. En este estudio los pacientes se randomizaron a castración más radioterapia versus castración sola, y en la sobrevida global fue claramente superior en castración más radioterapia. Así que incluso en tumores localmente avanzados, como eran estos pacientes, se debe por lo menos irradiar el primario. No es correcto no tratar el primario. Y hay un segundo estudio que lo confirma, que es el estudio escandinavo, el SPCG-7, que muestra exactamente lo mismo, que en tumores localmente avanzados hay que irradiar el primario, que eso prolonga la sobrevida y disminuye el riesgo de morir por cáncer de próstata. Así que no es correcto no tratar el primario en esta población y solo ofrecer castración. El otro camino, ¿es correcto castrar tempranamente apenas un paciente hace recurrencia bioquímica? La respuesta es no, la respuesta corta, pero voy a explicar por qué. En realidad hay un único estudio de castración inmediata versus castración diferida, que es el estudio TOAD. TOAD en inglés significa sapo, y yo siempre digo que esto es como tragarse un sapo, porque es un estudio muy mal hecho. El estudio interpretó, estas son las curvas del estudio, ustedes ven que las curvas prácticamente se superponen, pero sin embargo cuando uno leía la conclusión de la publicación decía que era mejor la castración inmediata, que prolongaba la sobrevida. Esto no se desprende de las curvas, como ustedes ven las curvas del estudio. Las curvas recién se separan a los 5 años, después de haber iniciado el tratamiento, y además el estudio tuvo múltiples problemas estadísticos, fallo en el reclutamiento, inicio demasiado tardío en la rama diferida, así que bajo ningún aspecto es un estudio que nos dé evidencia para castración inmediata. De hecho, la P, como ustedes pueden ver, no es significativa en este estudio. Y los autores calcularon que a los 5 años iba a haber una diferencia, los pacientes iban a estar el 50% vivos en la diferida y 60% vivos en la inmediata. Y miren los números, fueron muy superiores, o sea que le erraron enormemente al cálculo estadístico, por eso esto no constituye una buena evidencia. ¿Sí? 50 y 60% eran lo que pensaban los autores inicialmente que iban a dar los resultados. Entonces, esto es una diapositiva, una foto tomada de la presentación inicial del estudio, que justamente fue mucho más humilde en sus conclusiones, diciendo que daba evidencia moderada y que como esto no es un tratamiento curativo, debe ser balanceado por la morbilidad que induce la castración. Es por eso que hoy en día estamos de acuerdo que la mayoría de los pacientes con recurrencia bioquímica no deben ser castrados, y esto es el consenso actual. No hay que ser ni una tortuga para castrar, ni una liebre para castrar. Hay guías para hacerlo correctamente, son las guías del consenso de cáncer de próstata avanzado justamente de Saint Gallen o de Basilea que yo les mencioné al principio, y estos son los criterios. El paciente tiene que tener un PSA por encima de 4 con un doubling time menor a 6 meses, ahora vamos a hablar del doubling time, o un PSA por encima de 20. No es necesario castrar antes de esto. En general, déjenmelo decir, en la práctica cotidiana uno ve que castramos demasiado temprano, yo le digo eyaculadores precoces de la castración, y esto es un error. De hecho, la evidencia actual, el tratamiento actual, apunta a tratar de demorar la castración. Este es un ahora famoso estudio, que es el estudio STOMP, un estudio muy pequeño con 62 pacientes, pero que justamente utilizó tratamiento dirigido a la metástasis, en general en la forma de radioterapia hipofraccionada como radioterapia estereotáxica, tratando la enfermedad oligometastásica hasta 3 metástasis, para justamente evitar la castración. El endpoint del estudio fue tiempo libre de castración, y el estudio fue positivo, en el sentido de que si uno trata las metástasis, en general, como digo, con radioterapia, hay mayor respuesta del PSA, hay mayor tiempo a la progresión por PSA, y sobre todo, casi el doble de tiempo libre de castración. O sea que el objetivo actual del tratamiento moderno, que es el tratamiento dirigido a la metástasis en el oligometastásico, es justamente demorar la castración y no adelantarla. ¿Sí? ¿Por qué queremos demorar la castración? Porque la castración constituye una segunda enfermedad. Es lo que le digo yo a los pacientes: el día que uno los castra les genera una nueva enfermedad.
La castración produce impotencia, falta de líbido, tuforadas, aumenta la mortalidad cardiovascular, da diabetes, síndrome metabólico, sarcopenia, fatiga, osteoporosis, fracturas, obesidad, insuficiencia renal, deterioro cognitivo, demencia y depresión. Transforma a un hombre como Arnold Schwarzenegger joven con testosterona en un hombre sin testosterona completamente distinto. Induce este tipo de tomografías, lo que llamamos una obesidad sarcopénica. En la tomografía de la derecha ven mucha grasa y poco músculo. Obesidad sarcopénica, los pacientes tienen lo que yo llamo pata hetero, pierden los músculos y tienen patas finitas, y le cuesta caminar. Aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de muerte súbita. Aumenta las fracturas, se fractura un hombre cada 10 a 15 que castramos. Y cuanto más tiempo lo castramos, mayor es el riesgo de fracturas. ¿Sí? Entonces, claramente, inducimos una segunda enfermedad. Y cuando intensificamos el tratamiento con drogas como enzalutamida, apalutamida, sobre todo, aumenta aún más el riesgo de fracturas. O sea que cuando le agregamos algo a la castración, aumentamos aún más el riesgo de fracturas. Entonces hay que seleccionar bien a los pacientes. Ahora vamos a ver si los 3 ensayos clínicos que se hicieron en este escenario, que son el Prosper, el Spartan y el Aramis, como les voy a mencionar ahora, si estos 3 estudios seleccionaron correctamente a los pacientes. Y vamos a ver qué utilizaron para seleccionar. Lo que utilizaron viene de una vieja serie del año 99, del John Hopkins, que estudiaron a pacientes que hicieron prostatectomías radicales durante muchos años después de la prostatectomía sin darles tratamiento. Como ven, estudiaron más de 8.000 pacientes y lo siguieron durante 8 años. Cuando se actualizó esa serie se mostraron estos resultados ya hace muchos años atrás, que es que el paciente que cuando hace su recurrencia bioquímica después de la prostatectomía tiene un doubling time menor a 3 meses, o sea, duplica su PSA cada 3 meses, desarrolla metástasis en 1 año. En cambio, en el otro extremo, el paciente que duplica su PSA en 15 meses o más, tarda 1 década en desarrollar metástasis. Entonces, con la sola utilización del doubling time, puedo categorizar a los pacientes que hacen una recurrencia bioquímica o que necesitan intensificar su tratamiento. Este mismo doubling time fue trasladado al cáncer de próstata resistente a la castración M0, del cual estamos hablando ahora, y se construyó esta curva. Como ustedes ven, si el doubling time está por encima de los 10 meses, el riesgo de desarrollar metástasis es muy bajo. Y si castramos esos pacientes o intensificamos el tratamiento de esos pacientes, creamos un monstruo, un Frankenstein. En cambio, si el doubling time está por debajo de los 6 meses, el riesgo de metástasis es muy alto, y estos son los pacientes que tienen un león enjaulado, una enfermedad que todavía no tiene metástasis, pero es muy agresiva y vamos a tener que intensificarles el tratamiento. En el Prosper, con enzalutamida, el doubling time fue de 3,8 meses y el 77% de los pacientes tenían un doubling time menor a 6 meses. O sea, decimos población correctamente seleccionada. En el Spartan, doubling time de 4,4, 71% por debajo de 6 meses. Y en el Aramis, de vuelta, 4,4 de doubling time, 70% por debajo de 6 meses, correctamente seleccionados los pacientes en los 3 ensayos clínicos de intensificación en cáncer de próstata resistente a la castración M0. Este es otro punto controversial, ¿son M0 de verdad? Y acá aprovecho para hablar de nuevas imágenes. No lo son, la respuesta es que no. El 98% de los pacientes M0 se transforman en M1 si les hago un PET con PSMA. El 76% tiene enfermedad fuera de la pelvis, o sea que en realidad son M1 micrometastásicos que no los veo por tomografía y por centellograma óseo. Pero como dice la conclusión de este estudio, en realidad no tenemos que hacerle PET a estos pacientes. No hay ninguna indicación para hacerle PET a estos pacientes. Me gusta esta imagen que dice, puedo ver mejor, pero ¿importa la verdad que puedo ver mejor? La respuesta es que no. Esta actitud de perseguir metástasis, una estrategia que se llama PokeMet, que tengo que encontrar todas las metástasis y tratarlas, no necesariamente
prolonga la sobrevida de nuestros pacientes. Y hay algunos editoriales al respecto, como el de estos expertos, que dicen que en realidad hemos puesto el carro adelante del caballo, es decir, que las cosas están al revés y que información excesiva puede ser tan detrimental para el paciente como información insuficiente. Esto lleva a un concepto básico de la oncología, que es el fenómeno de migración de estadios, donde tenemos un grupo de pacientes M0 y un grupo de pacientes M1 con sus resultados del tratamiento. Usamos un método de imágenes más sensible y un par de pacientes M0 se transforman en M1 micrometastásicos y entonces migran de estadios al estadio M1. Y mejoramos los resultados de ambos estadios, porque ahora sacamos los dos peores del M0, pero pusimos los dos mejores en el M1. Y a esto hace referencia el fenómeno de Will Rogers, o migración de estadios, para alterar los resultados sin mejorar los tratamientos, y nos puede llevar a una trampa, a una confusión. De hecho, si usamos PET en todo el mundo, vamos a transformar muchos pacientes localizados en pacientes metastásicos. Esta es una serie de la Universidad de California en San Francisco y muestra que más de la mitad de los pacientes localizados de alto riesgo se vuelven metastásicos si usamos PSMA para todo el mundo, y en realidad todavía no sabemos cuál es la conducta adecuada en este escenario, porque no hemos generado evidencia en este escenario. Si damos estos tratamientos más intensos, apalutamida, enzalutamida, darolutamida, ¿qué consideramos beneficio clínico? ¿Cómo medimos el beneficio? Por la sobrevida libre de metástasis. Dado que estos pacientes no tienen metástasis, medimos cuánto tardan en desarrollarla. ¿Sí? ¿Esto de dónde viene? De la enfermedad localizada, donde la sobrevida libre de metástasis es un subrogante de sobrevida global en la enfermedad localizada. Y aquí podemos ver que en la enfermedad M0, resistencia a la castración, también lo es, que en distintos momentos temporales, 6 meses, 9 meses, 12 meses, el desarrollo de metástasis condiciona mayor mortalidad. O sea que también MFS, o sobrevida libre de metástasis, es un subrogante de sobrevida global. Y esto en realidad lo acabamos de comprobar. Estas son unas curvas recientemente presentadas en ASCO 2020 virtual, donde muestra que finalmente los 3 estudios, el PROSPER con enzalutamida, el ARAMIS con apalutamida, con darolutamida, y el SPARTAN con apalutamida, fueron los 3 positivos en sobrevida global. Yo los llamo los 3 mosqueteros, y ahora digo que los 3 mosqueteros son finalmente positivos en sobrevida global, que es el endpoint más valioso que podemos evaluar. Además, voy a ir comentando distintas cosas de los distintos estudios. La utilización de estas drogas demora el tiempo al primer evento óseo sintomático, lo cual es otro endpoint valioso. ¿Qué vamos a hacer cuando estos pacientes progresen? Si ya recibieron enzalutamida, apalutamida o darolutamida. Bueno, ¿cuándo van a progresar? Va a depender una vez más del nadir del PSA. Vamos a ver a lo largo de estas 3 charlas cuán importante es el PSA. Y acá vemos las curvas de progresión, y vemos que el tiempo a la aparición de metástasis, los que más tardan, obviamente, son los que tienen PSA por debajo de 0,02, ¿sí? Eso es la cantidad de pacientes sin metástasis, y a medida que el descenso de PSA es menor, menor es el tiempo sin metástasis. La curva marrón, la de menos de 50% de descenso de PSA, muestra que los pacientes están un corto tiempo sin desarrollo de metástasis porque no tienen una enfermedad muy hormonosensible. Entonces, que a pesar de que yo les agrego apalutamida, enzalutamida o darolutamida, se vuelven metastásicos rápido y seguramente vamos a utilizar quimioterapia en estos pacientes. Este es el tiempo a la progresión por PSA, enorme diferencia, es lo que se llama una curva boca de pelícano, porque nunca vimos semejante diferencia comparado con placebo con alguna de estas drogas. Y otra evidencia de que la utilización temprana de estas drogas mejora los resultados es lo que se llama tiempo a la progresión secundario, medido en este caso en el estudio SPARTAN, que mide el tiempo a la progresión desde la randomización, no al primer tratamiento, sino al segundo tratamiento. Y lo que muestra acá es que el tiempo a la progresión secundaria es positivo para el grupo de apalutamida por sobre placebo. Esto quiere decir que los pacientes del grupo placebo, a pesar de que luego de su primera progresión reciben tratamientos muy efectivos, ya no alcanzan a los pacientes con apalutamida, que ya sacaron una ventaja inicial al haber recibido un mejor tratamiento desde el inicio. Entonces, hormonas más
temprano y mejores y más fuertes, o dicho de otra manera, esto es polémico, pero yo pienso así, la muerte, la desaparición de hormonas viejas que ya no deberíamos usar más y deberíamos reemplazar por mejores drogas. Entonces concluyo diciendo que los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración M0 deben ser categorizados por el PSA Doubling Time y que justifica intensificar el tratamiento a aquellos pacientes que tienen sobre todo un Doubling Time menor a 10 meses o a 6 meses para no generar una enfermedad peor de la que estamos tratando. Que la utilización de métodos de imágenes nuevos en este escenario no tiene evidencia y no debe utilizarse porque no ha mostrado prolongar la sobrevida a pesar de encontrar las metástasis, y que lo único que ha demostrado beneficios evidentes es la utilización de mejores hormonas. Esto prolonga la sobrevida de los pacientes, no más maniobras viejas como bicalutamida, y el concepto fundamental de cuidar integralmente al paciente, su salud ósea, su salud cardiovascular, y no solo su PSA y su cáncer de próstata. Nada más, muchas gracias por su atención.